Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta ocasión y vamos a darle lectura a un versículo aquí en Yohanan, Juan, Juan, Juan 14, Juan 14, 6. Dice, Yeshua, Jesús, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Bien, pues hoy nos toca seguir nuestros estudios de lo que son las raíces. Aquí nos está diciendo Jesús que nadie viene al Padre, o sea que Él va guiando a esas personas. Y aquí en esta ocasión, o sea, Dios va guiando a las personas a través de su Hijo para que aprendamos. Dijo, ustedes serán enseñados por mi Padre. Entonces, ¿dónde es donde nosotros tenemos que ser enseñados? En la Torá, en los principios, en las raíces, en lo primero. Conociendo nosotros al Padre a través de todos estos estudios que la Torá nos marca, el Padre nos va preparando para llegar a Yeshua. No podemos llegar a Yeshua antes de que el Padre nos envíe a Él. Él lo dice. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Hemos visto de lo que fue la creación y hoy vamos a ver las generaciones, la línea de dónde viene Abraham. Vamos a, ahí en la escritura se encuentra una lista, en el capítulo 5 del libro de Bereshit, de Génesis, y vamos a ver esa lista. Dice que primero, en el inicio de la creación de todo, de la humanidad, habla aquí de una lista de 10 hombres, de Adán, y luego Set, y luego Enos, y luego Canaán, Mahalalal, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed y Noé. Muy bien. Este Noé fue el último de estas generaciones, de esta genealogía. Y eran 10 generaciones hasta Adán. Allí Dios le había hablado a Noé de que le hablara a la gente de que se arrepintiera porque la maldad había crecido mucho ya en el mundo. Ya había bastante gente, pero pues no eran agradecidos con Dios. Siempre haciendo el mal, matando, violando, robando, pues puras cosas que no le agradaban a Dios. Y dice que la Torá allí, que todo esto llegó a la presencia de nuestro Elohim, de Dios, y que dijo, Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces
dijo que iba a exterminar a todo el mundo, pero que halló a Noé, que halló gracia en él y que le agradó Noé y sus hijos. Entonces le dijo a Noé, haz un arca porque voy a exterminar toda esta tierra, toda esta gente. Y Noé empezó a hacer el arca, empezó a hablarles a las gentes. La Torá, allí la escritura dice que por 120 años les estuvo hablando. Lo que duró haciendo el arca, les hablaba a la gente, arrepiéntanse. Dice la escritura que antes, en ese tiempo, no llovía, no caía el agua del cielo. Dice que salía un vapor como que, así como el sereno, como cuando no llueve y nosotros vemos gotas de aguas en las plantitas, en el pasto, en el césped. Así salía un vapor que regaba toda la tierra y nunca habían visto llover. Por eso a Noé, Dios le dijo a Noé que hiciera el arca porque iba a venir un gran diluvio. La gente no creía porque nunca había visto llover, nunca había visto nada de estas cosas. Y dijo, no, tú estás mal, Noé. Pues ese castigo vino. La gente no quiso obedecer y vino. Fallaron. Igual que Adán, desde un principio también su corazón se inclinó a ir a la contra de nuestro Creador. Y eso, pues, es muy relevante porque para nosotros se nos ha hablado hoy, o sea que Dios dice que habiendo hablado de muchas maneras, a Adán le habló de una manera, mira, no comas de ese árbol. A Noé le dijo, háblale a la gente para que se arrepiente y se meta al arca para que no, pero nadie quiso. Entonces, después de ellos viene otra generación, después de que Dios destruye todo ese mundo de ese tiempo, del mundo antiguo, empieza, o sea, se cumplió lo que Dios dijo. Y Noé se metió al arca y después de 40 días, 40 noches, esa tempestad, esa lluvia que no paraba, después duró otro tiempo en el arca mientras el agua se consumía en la tierra hasta que el arca bajó a tierra firme. Entonces ya después de ahí bajaron y empezaron otra vida. Dios les dijo que llenaran la tierra, que se multiplicaran, pero el hombre otra vez desobedeció, otra vez no hizo lo que Dios le dijo a la descendencia de Noé, sino que fueron e hicieron una torre cuando ya otra vez estaba multiplicada la gente y otra vez Dios tuvo que bajar y confundir el lenguaje. Empezó otra vez con otras 10 generaciones a partir del hijo de Noé, con Sem, y de Sem empezó otra vez otras 10 generaciones hasta llegar a Abraham. Entonces vemos que fue Sem, Arfaxad, Sale, Eber, Peleg, Reú, Sarú, Ajor, Terá, que fue el padre de Abraham, y Abraham. Hasta ahí se cumple otras 10 generaciones.
La lista hasta Noé la encontramos en Génesis. Ahí está la genealogía de Adán hasta Noé. Y la genealogía de Abraham la encontramos en Génesis 11. Bueno, aquí se encuentra, sí, la generación de Génesis 11, del 10 al 26. Ahí llegamos hasta el tiempo de Adán. Y claro, vamos a grandes rasgos, no podemos entretenernos tanto, sino que todo esto lo vamos a ir estudiando en otros estudios. Ahorita solamente quiero que vea cómo Dios, el Creador, va guiando a un pueblo, o sea, a su pueblo de Él, del cual Él va a escoger su pueblo. Dios no, dicen por ahí que Dios se equivocó porque llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que él era un gentil, un pagano. Déjeme decirle que sí estaba en con esa gente, pero él no era eso que dicen. Él era una persona que temía a Dios, que buscaba a Dios, que creía en Dios, porque en ese tiempo habla la escritura que había mucha idolatría, muchos pensaban que sus dioses de barro, de piedra, todo eso pensaron que esos eran dioses y a eso era lo que adoraban. Entonces, Abraham conoció que las estrellas, el cielo y todo lo que existía tenía que tener un creador. Entonces, por toda esta línea de estas 20 generaciones que acabamos de ver, vemos que toda esta gente, Dios iba preparándolos, Dios iba escogiendo, apartando una línea. Recuerde que cuando Caín mató a Abel, después dice la escritura, ¿por qué no escogió a Abel para hacer su descendencia? Sino que tuvo que nacer otro hijo aparte de Abel, que fue Set, para de allí seguir escogiendo su genealogía hasta llegar de 20 generaciones hasta Abraham. Entonces toda esta línea era temerosa de Dios, era que buscaban a Dios, era que ofrecían sacrificios de animales puros. Y entonces, por eso es que Dios vio a Abraham, que traía un corazón de buscarlo, de agradecimiento, perdón, y por eso fue que se le apareció, por ejemplo, en el caso de nosotros. A veces no conocemos nada de la Biblia, de las Escrituras, de lo que nos hablan, pero tenemos un deseo en nuestro corazón de buscar de ese Creador de nosotros y empezamos a preguntarle a alguien, empezamos a leer algún libro, empezamos a escuchar algo y Dios de alguna manera nos va llevando, a veces nos metemos en un lado como que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma no está contenta y nos tiene ahí un tiempo y luego de ahí nos saca y nos lleva a otro lado y nosotros seguimos buscando y buscando como que esto no me llena y como que pues no, esto no me parece. Entonces Dios es tan tierno, tan amoroso, que Él escudriña nuestros corazones. A veces nosotros podemos truncar la vida de nosotros mismos y decir, y ya fallé, ya no pude hacerla, y cometemos muchos errores, pero Dios no se fija en eso. Dios te hace un llamado y dice que sus dones, su llamado es irrevocable. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Así cometas los errores que cometas, con dolencias, con enfermedades, con todo lo que tengas que pasar por desobedecer o por no ser fiel, de todos modos Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Siempre vamos a ver eso. Entonces aquí ya nuestro Elohim, Dios se aparece a Abraham y le dice pues que en el capítulo de Génesis 12, vamos a ver. Bueno, las citas que tenemos para leer son Génesis 5. Ya creo que ya se las había dado. Apúntelas por favor y eso es lo que hay que escudriñar, revisar. La otra es de Génesis 11 del 10 al 26. La otra cita es 12:1 cuando Elohim se le aparece a Abraham y ahí empieza a hacerle el llamado. De ahí lo escoge y él pues quiere bendecirlo. Recuerde que también la escritura dice que Abraham no tenía hijos. Él era fértil, pero su esposa Sarai no. Allí es Abraham y Sarai. Después aparece que cambian el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Allí se mete una letra del nombre de nuestro creador, que es la Hei. Entonces, en los dos está esa letra, o sea, Elohim o Dios la puso allí. Esto lo miramos en los estudios de hebreo, que Elohim lo escoge y pone ahí una letra de su nombre, de él, del tetragramatón, que ustedes van a conocer, aquellas personas que no conocen nada de esto. Pero Dios es paciente, Dios no se equivoca. Aquí el llamado de Elohim, de Dios, a Abraham, ¿verdad? Ahí lo miramos también en Génesis, en Génesis 11, Génesis 12:1, allí se le aparece Elohim a Abraham. Pero también en Génesis 17, del 1 al 6, también vuelve otra vez Elohim o Dios a volver a platicar con Abraham. Le dice pues que salga de su parentela, que salga de su lugar. Y ahí es donde creo que le cambia el nombre. No estoy muy seguro, pero creo que sí es allí. Después, Dios le hace una promesa también a Abraham de que va a tener una descendencia, un hijo. Pero Abraham ya había tenido un hijo también antes de que le hiciera esta promesa. Dios ya había tenido a Ismael, pero Dios dice no, de Sara. Y ya le había hecho esa promesa desde antes, pero el hombre siempre quiere ayudar a Dios en los planes que Él tiene para nosotros. Recuerda la historia de Moisés cuando él sabía en su corazón que tenía que ser el libertador sacar a Israel de la ciudad de Misraín o Egipto. Y Moisés queriendo en sus fuerzas, queriendo él ser
el héroe y todo, mata a un egipcio. Pero ¿qué hace? Lo que hace es truncar los planes de Dios y se equivoca. Y tuvo que salir de allí para que estar allá en el desierto cuidando ovejas, pero todo era plan de Dios. O sea que a veces cometemos errores y a veces pasan enfermedades y no sabemos por qué. Pero todo es un plan de Dios para nosotros buscarlo más y más cada día. Bueno, le promete a un hijo y nace Isaac. Ismael, pues es otra línea, pero también es hijo de Abraham. Isaac es hijo de la promesa que le prometió a Abraham, ahora Abraham. Pero después Abraham tiene más hijos, todavía tienes como otros 6 hijos después, pero ya después de muchos años, cuando se muere su esposa Sara. Entonces la línea viene por todas estas 20 generaciones que le dije hasta llegar a Abraham. Después de Abraham sigue la línea, pero ahora por Isaac. ¿Por qué no escogió a Ismael? Es que los planes de nuestro Creador están escritos allí para que nosotros escudriñemos y busquemos. Es el mandamiento que nos dice Yeshua o Jesús. Escudriñen las escrituras, escudriñenlas. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y luego dice que los profetas también y todo esto también hay que leerlo. Después de todo esto nace Isaac y luego a Isaac también le nacen 2 hijos, a Esaú y Jacob o Jacob. La línea tenía que seguir por Saúl, de estos 2 hijos de Isaac. Pero Esaú despreció las cosas de Dios, las tuvo en poco. No apreció, no abrazó lo que Dios tenía por él o para él. Lo despreció muchas veces como nosotros lo hacemos. Preferimos apartarnos de Dios y decir, no, no creo en Dios, mejor hago lo que yo quiero y se aparta. Está bien. Dios no nos necesita. Dios puede exterminar a todo el mundo y empezar a hacer otra, como le dijo a Moisés. Déjame exterminar a todas estas y de ti haré otra. Dice, no, Señor, no puedes, por favor. ¿Qué va a decir la gente que no pudiste sacarlos de Egipto y que nomás los trajiste acá a morir? Mejor, por favor, perdónalos cuando cometí errores el pueblo de Israel. Después de aquí, del nacimiento de Isaac, del nacimiento de sus hijos de Jacob y Esaú, Esaú desprecia el llamado y pues de alguna forma hace que Jacob pues se aproveche de él y lo aprecie él y se lo da a él. Podemos decir que a veces que Jacob, que decían pues que era el tramposo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, de eso hay que ver todavía, porque dice que le robó la primogenitura a Esaú y no se la robó. Él hizo un trato con él 2 veces. Al que sí engañó fue a su padre. ¿Pero por qué? Pues ya Dios tiene todos estos planes. De aquí de Jacob nacen 12 hijos y una hija. Pero de sus hijos es donde hace las 12 tribus de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Tuvo un encuentro con el Creador y le dice que lo bendijera. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jacob. Dice, ya de aquí para adelante no te llamarás Jacob, sino que serás Israel. Entonces, por eso no decimos las tribus
o los descendientes de Jacob, sino de Israel, porque son de Jacob, pero a Jacob se le cambió el nombre. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a tener la continuación, vamos a seguir platicando e ir conociendo las raíces de aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, se ve que a través de él va guiando su pueblo, él va encaminándolo. Y pues muchas gracias, shalom.